Buenas, el día de hoy vamos a hablar de lo que son la nariz y los senos paranasales por mi persona, María Karen Orellana. Bueno, podemos comenzar diciendo que la nariz es una estructura que es impar, que tiene una forma piramidal, que va a estar ubicada pues en la parte anterior de la cabeza. Esta está compuesta por dos componentes, uno que es óseo y otro que es cartilaginoso. Tiene dos caras laterales y una posterior que básicamente la conocemos como la parte interna. También tiene una base que es la parte inferior y una raíz que sería pues la parte superior. Básicamente esta, como les mencionaba, tiene un esqueleto óseo que va a estar dado por los huesos propios de la nariz. Aparte tenemos que recordar que esta tiene conexión con otros huesos como son el frontal, que da paso a la raíz. Tenemos también los maxilares superiores. Aparte de este componente tiene el cartilaginoso, entonces aquí vamos a encontrar cartílagos como el central, que también es conocido como el del tabique nasal, que va a partir pues las fosas nasales en dos y estas van a estar unidas a las etmoides. Tenemos también los cartílagos laterales y los alares. Hablando ya como de la musculatura como tal, tenemos entonces músculos como el piramidal o prócer, tenemos el mirtiforme y el dilatador propio del ala de la nariz. Estos músculos básicamente su función va a ser constrictores y dilatadores de lo que son los orificios nasales o narinas. Hablando de su irrigación, tenemos entonces que esto va a estar dado por dos arterias, la carótida interna y la carótida externa. Entonces cada una de estas va a tener sus propias ramificaciones. La carótida interna se va a ramificar en lo que es la arteria oftálmica, que a su vez va a pasar a dar la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que son muy importantes ya que van a estar irrigando la parte posterior de la cavidad nasal. Aparte de esto, también tenemos la arteria carótida externa, la cual va a dar su rama maxilar y facial. Entonces la facial va a dar lo que es la labial superior y la maxilar interna también tiene otras subramificaciones como lo son la infraorbitaria, la esfenopalatina y la pterigopalatina. Estas básicamente, como pueden ver en la fotografía, en la parte más anterior está lo que es el plexo de Kesselbach, que básicamente es una anastomosis de todas estas ramificaciones y por eso se dice que la nariz es una zona muy vascularizada. Ya hablando de lo que son los senos paranasales, vamos a encontrar entonces estos que son unas cavidades óseas que van a estar pues llenas de aire y van a estar ubicados alrededor de toda la cavidad nasal. Su función principalmente va a ser ayudar a lo que es la circulación del aire y aparte de esto también a aliviar un poco lo que es el peso de la cabeza. Otras funciones también son el humedecer y calentar lo que es el aire inspirado y también aumentar pues el área de superficie olfatoria. Además, básicamente este va a producirnos lo que es el moco y va a ayudar como a atrapar todas esas partículas extrañas o cuerpos extraños o también microorganismos que están presentes en el aire inhalado. Y va, pues, obviamente, al momento de ayudar a atraparlos, ayuda a eliminarlos. Entonces, todos los senos paranasales son pareados o vienen pues bilaterales y son 4 pares de senos. Están los paranasales maxilares, los frontales, los etmoidales y los esfenoidales. Los maxilares van a estar ubicados pues en la mejilla a ambos lados de la nariz y son los más grandes y a los que tenemos más fácil accesibilidad. También tenemos los frontales que van a estar obviamente ubicados en el hueso frontal, en la frente y están justo encima de los ojos. Los etmoidales pues están ubicados entre los ojos y la región etmoidal y básicamente tienen múltiples celdillas o cavidades que también están interconectadas entre sí. Ya los esfenoidales están pues en la parte posterior de la nariz, entonces son de más difícil acceso. Entonces también es importante tener en cuenta que hay muchas infecciones o inflamaciones u obstrucciones que pueden taponar o llenar este aire que debe estar hueco por sustancias ajenas. Aquí vamos a comenzar hablando entonces de lo que son las patologías de la nariz. Tenemos la primera, que es la rinitis. Básicamente la rinitis es un trastorno nasal que tiene sintomatología. Básicamente va a cursar con una inflamación de lo que es la mucosa nasal y este pues tiene una clasificación. Esta clasificación puede ser según estacionales, las perennes o las laborales. Esto está según la función de la exposición a los agentes que causen la rinitis. Entonces tenemos que la estacional básicamente se asocia con todos los alérgenos que vamos a encontrar en el aire libre y el principal de estos es el polen. Aparte de esto tenemos también lo que es el perenne, que básicamente todo está condicionado a todos esos alérgenos que están localizados en un lugar cerrado. Por ejemplo, lo que es el ácaro,
el polvo, proteínas animales, también pueden ser hongos. Y ya los laborales, básicamente como lo mismo, lo dice el nombre, aparecen en ciertos lugares en los que tengan una persona predispuesta como a su lugar laboral. Por ejemplo, lo que son el cromo, el níquel, demás. Básicamente hay otra clasificación reciente que se hizo según el área y que es la Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Básicamente esto lo dividen si sean leve, moderada o grave y también nos ayuda a clasificar según sean intermitentes y persistentes. Entonces los intermitentes son aquellos que tienen menos de 4 días de sintomatología o 4 semanas y los resistentes son los que tienen pues mayor ese tiempo. Ya hablando de la siguiente, que es la afectación de la calidad de vida, que ya les dije que eran la leve o la moderada o severa. Entonces la leve va a contar con síntomas como que no va a interferir el sueño, la persona puede hacer sus actividades diarias deportivas normales y no tiene síntomas que sean muy molestos. Ya la que es moderada, obviamente sí va a tener interferencia con el sueño, también con las actividades normales de la persona y va a dificultarle todas esas actividades que él solía hacer laboralmente o escolarmente como normal diariamente. Aparte de esto, también va a tener unos síntomas que son mucho más molestos, va a tener mucha más irritación. Ya, chico, propiamente dicho, tenemos que lo que prima inicialmente, obviamente, va a ser la clínica, entonces hay que hacerle a esos pacientes una buena historia clínica y una buena anamnesis. Se tiene que interrogar acerca del paciente, de la sintomatología que presenta, el medio en el que habita o el contexto en el que habita. Asimismo, también antecedentes personales, por ejemplo, si el paciente afirma ser alérgico o tener pues alguna atopia, y también los familiares, ya que encontramos que hay muchas similitudes o se ven muy presentes este tipo de patologías en personas que tengan antecedentes de una patología alérgica, por ejemplo, un asma, una dermatitis atópica, una rinitis alérgica. Entonces, en estos hay una mayor predisposición. Ya acerca de los síntomas como tal, tenemos que el síndrome rinítico, básicamente, va a tener características como son los estornudos en salva, va a tener mucha rinorrea, también puede tener esa rinorrea mayormente de tipo acuosa o presentar obstrucciones nasales. Esa opción puede ser alternante o puede ser pues bilateral. Tenemos que las alergias que son de tipo eh, estacionales, estas pueden contar con una rinorrea un poco más acuosa comparadas con las que son de tipo laborales o las perennes, que son de lugares cerrados. Aparte de esto tenemos que la rinorrea va a aparecer pues en episodios aislados y aparte de esto vamos a ver que puede tener también el paciente una comezón en las orejas o un tinnitus, ya que sabemos que hay una comunicación gracias a la trompa de Usagi. Asimismo vamos a tener que esto se puede tener un enrojecimiento o una comezón también en los ojos, pues lo normal que es el goteo, el estornudo, la congestión, también pueden tener rotura en la garganta y tos. Ya hablando como tal de lo que sería el tratamiento de estos pacientes, o más que todo la otra parte diagnóstica, aparte de la inspección, vemos también que se pueden hacer procedimientos como la rinoscopia, ya sea anterior o posterior. Y aparte de esto, también tenemos, por ejemplo, las rinomanometrías o bien la prueba de PIC, que sabemos que son esas pruebas que se hacen más que todo en el antebrazo de los pacientes para ver a cuál sustancia de las que han sido expuestos reacciona el paciente. Algo importante que podemos observar en la diapositiva es que a la inspección, que es uno de los aspectos también que hay que realizar para poder hacer un diagnóstico efectivo, vamos a poder ver varios signos, como por ejemplo el golpe en hacha, que puede ser una desviación lateral. También vamos a poder ver que el paciente respire de forma bucal, que tenga las ojeras alérgicas y la línea de Denny, que básicamente un pliegue que sale adicional en el párpado inferior. Y aparte de esto, también vamos a ver que algunos niños, por el signo este de rascarse la nariz, van a tener un surco en esta posición. Ya aparte de todo lo que le he hablado, vamos a ver lo que es el tratamiento entonces. Entonces el tratamiento va a enfocarse en varias cosas. La primera de estas es lo que es la higiene de vida. Entonces a esos pacientes se les va a recomendar evitar exposición a los alérgenos que obviamente les generen la irritación en toda la medida posible. Vamos a ver que hay que decirles que tengan una limpieza de sus mucosidades, entonces que empiecen a higienizarse un poco más o a hidratar un poco más las cavidades nasales y que el sonado al momento de rascarse no tiene que ser brusco porque puede generar daños ya no solamente nasales, sino también del oído medio, por ejemplo, o de las cavidades sinusales.
También se recomienda a estos pacientes hacerse unos lavados con suero fisiológico o con soluciones que también sean pues hidratantes de estas zonas. Y ya aparte de esto, ahí podemos observar que hay unos tratamientos ya locales o sistémicos en los que se va a preferir corticosteroides o antihistamínicos. Los corticosteroides se pueden pues, dar, obviamente, los aplicados justamente en la fosa nasal, y estos pues son básicamente unos tratamientos iniciales de estos pacientes que no responden o que tienen como esta recurrencia. También están los antihistamínicos como la levocabastina, y también se pueden dar otros medicamentos como anticolinérgicos o los inhibidores de la degranulación, y también se pueden dar vasoconstrictores en estos pacientes. Ya también tenemos otro tratamiento que se ha venido pronunciando un poquito más, que son el tratamiento escalonado de la rinitis alérgica, que básicamente tiene en cuenta lo que es el área que ya les había mencionado, en los que aquellos pacientes que tengan unos síntomas intermitentes o leves, sean antihistamínicos, los que tengan intermitente moderado o ya graves, se le van a dar antihistamínicos, pero intranasales, o también unos descongestivos. Y pues básicamente va variando con esto. De la sinusitis, vamos a encontrar entonces que esta básicamente es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, y su diagnóstico básicamente va a requerir que existan algunos signos o síntomas que vayan a poner de manifiesto que el paciente tenga una alteración puesta en los senos paranasales, como el dolor, secreciones, sensibilidad a la palpación que se hace pues con la palpación normal. Y también aparte de eso vamos a encontrar que la sinusitis se va a dar básicamente por una acumulación de secreción en lo que es el seno, y también puede ser pues generalmente por una obstrucción del meato, que el meato que básicamente ya mencionamos lo que es como la forma de drenaje. Y bueno, entonces también tenemos algunos factores que van a favorecer la aparición de esta sinusitis, como lo son el tabaquismo, rinitis alérgica. También tenemos, por ejemplo, el abuso de estos sprays nasales, otras situaciones que pueden generar como una irritación que lleven a la congestión, personas que estén haciendo pues buceo, natación, una hipertrofia de los adenoides o una alteración normal de la motilidad ciliar. Aparte de esto, vamos a encontrar también que la sinusitis se puede dividir según sea esta aguda, subaguda o crónica, de lo que ya vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero importante para remarcar aún esta diapositiva básicamente es que las agudas se pueden ser tipo alérgicas, víricas o bacterianas. Acá les traigo pues una imagen que nos muestra que las víricas son más frecuentes por los adenovirus o los rinovirus, y ya lo que es la bacteria, pues van a estar más relacionados con lo que son los Streptococcus pneumoniae y demás. Los signos y síntomas de la sinusitis básicamente son los que hemos mencionado. Puede tener cefalea, dolor a la palpación, palpación o percusión de la cual ya hemos hablado. También vamos a tener que ellos van a tener una rinorrea, ya sea unilateral o no. También podemos ver que las cefaleas o dolor de cabeza van a aumentar al momento en el que el paciente pues tosa, que eso va a generar un aumento de la presión dentro del seno. Y pues ya prosiguiendo, vamos a encontrar lo que es la clasificación, lo que le mencionaba. Entonces la clasificación puede ser según su localización. Entonces estos pueden ser maxilares, frontales, etmoidales o fenoidales. Obviamente, pues el nombre lo dice, afecta por ejemplo el maxilar a los paranasales maxilares. El frontal, pues obviamente afecta a los senos frontales. Y ya hablando según la duración, entonces puede ser la aguda, la subaguda o la crónica. Entonces la aguda básicamente son signos más temporales, duran menos de 4 semanas y van a ser causados por infecciones víricas, bacterianas o fúngicas, como ya mencionamos. Ya hablando de la subaguda, básicamente es que duran los síntomas entre 4 a 12 semanas. Y la crónica ya cuando los síntomas persisten más de las 12 semanas, que o también hay episodios muy recurrentes o muy a menudo, y básicamente hay una inflamación crónica y hay infecciones pues persistentes. Acá destaco lo que es como el método diagnóstico o el seguimiento diagnóstico, el tratamiento que se hace el paciente. Tenemos principalmente una sospecha. Aparte de esto, ya hacemos la valoración inicial, que básicamente se puede hacer obviamente la inspección con la rinoscopía, o bien ya por una radiografía de senos paranasales, donde vamos a ver cómo está en la fotografía ahí, que obviamente se ve una parte que está como obstruida, en esta fotografía se ve un seno nasal obstruido. Y ya después de esta valoración y todos estos demás diagnósticos que se hagan, vamos a entonces a ver si es de tipo
estacional, entonces va a ser alérgica. Si tiene una exposición, una gripe o un catarro común, podemos pensar en la vírica. Y ya cuando hay un dolor facial, hay un exudado que sea de tipo espeso, pensamos ya en las bacterias. Entonces, si es alérgica, se le dan pues antialérgicos o corticosteroides tópicos. Si es vírica, pues básicamente se le da los líquidos y se deja en observación al paciente. Y si es bacteriana, pues se le da antibiótico terapia de tipo empírica. Entonces, después de darse la antibiótico-terapia, se hace una inspección del paciente para ver si sus síntomas mejoraron y su condición mejoró. Si mejoraron, se deja lo mismo. Si no mejora, pues toca cambiar ya de antibiótico. Y si se agrava, entonces hay que obviamente mandar al paciente a un hospital. Los medicamentos más comunes o los antibióticos más comunes van a ser la amoxicilina con ácido clavulónico y también se puede dar, por ejemplo, la eritromicina. Siguiendo, tenemos entonces ahora el último tema que nos compete, que es la epistaxis. Básicamente tenemos entonces que las epistaxis son un sangrado que se da. Ya estas pueden ser anteriores si proviene del plexo de Kesselbach, del cual ya hemos hablado. Posteriores si no se alcanza a visualizar como tal el sangrado del septo anterior, pero ya sabemos que estas van a provenir de la arteria esfenopalatina, o una de sus ramas que puede generar lo que es el plexo de Woodruff. Básicamente tenemos que el sangrado nasal anterior es muy evidente, también obviamente pues sangra directamente el paciente y ya el posterior tiene otros síntomas que son un poco menos evidentes porque ya puede tener, por ejemplo, náuseas, puede tener hematemesis, puede tener hemoptisis, melenas y anemia. Entonces, es mucho más común, obviamente, que un paciente se presente con el anterior porque es el más evidente, el más visible y que pues se trata de una forma más fácil, por así decir. En cuanto a la etiología, básicamente vamos a ver que pueden ser, según estas sean del preso de Kesselbach, que básicamente vamos a encontrar que ahí la mucosa es muy fina, entonces no hay mucho panículo submucoso subyacente, entonces básicamente por aumentos de presión pueden reventarse. El resto de las fosas nasales, ya son los cornetes, los meatos y demás, estos tienen como una mucosa un poco más resistente. Hablando ya pues lo que es el diagnóstico, básicamente el diagnóstico es a la inspección, es notorio, o un paciente que pues tenga una remisión por anemia o que está diciendo que tiene la sangre, las heces con melena, entonces son signos un poco más macroscópicos, más evidentes. Si no, también se puede hacer lo que es una rinoscopia o ya en casos, por ejemplo, de que sea una epistaxis posterior, un endoscopio para ver pues el sangrado. Aparte de esto, básicamente el tratamiento pues se deriva según sean estas leves o anteriores, medias o posteriores. Entonces en las anteriores básicamente se va a tratar con un algodón y en este algodón vamos a tener lo que es un nitrato de plata, que eso básicamente es unos vasoconstrictores o unos cauterizadores químicos que nos ayudan a controlar el sangrado en esa zona. Ya en la parte media vamos a ver lo que está presentándose en la diapositiva, como pueden observar. Básicamente esto es un taponamiento en gasa de borde en el que se va a meter con unas pinzas de bayoneta hasta, pues por la parte inferior hasta llegar a taponar lo que estaría viendo afectado, que básicamente son las arterias esfenopalantes. Son las etmoidales anterior y posterior. Y ya como último tratamiento, básicamente son los que están en la parte posterior, en los que se va a preferir un taponamiento posterior, como dice aquí mismo, es básicamente que se mete una sonda al paciente y se le infla un globo y después se le va a poner lo que es la gasa de borde alrededor de esta sonda para que no maltrate la mucosa. Y esto sería todo sobre la exposición. Muchísimas gracias.